Noche, Lick. Muchas licenciado. Buenas Buenas noches, noches. licenciado. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Bueno, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Ya tengo nota de los que solicitaron revisión. En su momento, pues se les va a indicar el día y la hora que se va a estar realizando para que ustedes puedan acudir y pues vamos a ver si la hacemos virtual para que no tengan ningún inconveniente. Eso sí, quiero aclarar que las revisiones son de examen, no son de trabajos, no son de otra situación ajena al examen que realizaron, más que únicamente la evaluación como tal. También aclararles que el examen que cada uno soportó es virtual, está mecanizado, no hay pierde ahí. Alguien me dirá, Lick, es que lo realizamos en grupo y uno sacó más que otro, el otro sacó más que otro. Miren, realmente yo no sé si todos se pusieron de acuerdo en poner las mismas respuestas o alguien cambió, yo lo desconozco. Quizás el mensaje que les quedará a ustedes es que muchas veces, y no sé si les ha pasado, pero precisamente solicitar copia en un examen no es idóneo. ¿Por qué? Porque puede hacer que el que nos esté dando copia o la otra persona esté más equivocada que nosotros. Entonces, independientemente de esto, yo les permití hacerlo en grupo para ver si se les facilitaba, pero lejos de eso, a muchos les dieron duda sus propios conocimientos y se dejaron contaminar y quizás respondieron algo de lo que ellos mismos no estaban seguros. Yo espero que pues ya tengamos, eh, ya vamos a su examen final, ustedes ya van a salir de la carrera, ya les quedarán a los que logren cerrar pues sus exámenes eh, como tal, sus exámenes privados. Yo esperaría que no solo estuvieran pensando en ganar los exámenes privados, sino estar preparados para la práctica, que hará discreción suya alguna academia de privados. Yo siempre he sido el pensar de que ustedes se pueden formar solos, que ustedes pueden establecer una rutina de estudio. Desgraciadamente, muchos nos permitimos o nos damos el lujo de estudiar hasta que ya hemos cerrado la carrera, cuando el estudio, la carrera nos combina a empezar el estudio desde el inicio de la profesión, desde el primer año como tal, pero pues no es mi intención darles un discurso sobre eso ya quedará para ustedes, ya estamos a punto de terminar. Y pues es importante finalizar con los temas y ver si podemos adecuar todavía lo restante que nos queda, tal como les dije, en un semestre es muy corto para que se abarque el tema del derecho notarial práctico. Yo he tratado de ser lo más consciente y utilizar las técnicas más adecuadas para enseñarle el proceso de redacción. Sin embargo, en los trabajos pude identificar muchas situaciones, solo copiaron, desconozco por qué lo hicieron, muchos me indicaron que pues trabajaron con minutas de Google, o si alguien más se las pasó, lo desconozco, no siguieron los consejos dados en clases, muchos pude identificar a través de eso que no asistieron a las clases, o si se conectaron, pues nunca pusieron atención. Otra de las situaciones, eh, no, muchos no mejoraron en redacción, y al final eso es algo personal. El aprendizaje es un asunto personal, no debe ser obligado, y si ustedes lo sienten obligado o alguno menciona que le cuesta, debe pensarlo muy bien, porque
La carrera realmente deben de seguirla porque les guste, porque les apasione, porque de lo contrario, déjenme decirles que puede hacer que estén en la carrera equivocada. Entonces, jóvenes, esto es personal, ustedes sabrán si en algún momento dado, pues, quieren estudiar, quieren aprender para poder poner en práctica algo que realmente refleje sus conocimientos, porque si no, solo se van a convertir en simples eh, transcriptores de información. Si se dan cuenta, y hay máquinas que transcriben y lo hacen en excelente medida y uno les dicta viva voz. Entonces, debemos regresar al notariado que nos ha dado a nosotros la primicia de poder no solo obtener el título en nombre de notarios, sino donde el notario era el artífice de los documentos, donde le daba forma a la voluntad de las partes, donde creaba los instrumentos. Porque si no, pues es ineludible pensar en que cada día, pues las máquinas podrían reemplazar incluso hasta el mismo notario, lo cual no creo así, pero ante un estudiante que solo copia textos, pues es muy delicado. Y es algo más delicado porque ustedes van a resguardar la fe pública, una fe pública que no solo debe ser consciente, sino debe estar revestida al conocimiento de ustedes para adecuar la voluntad de sus clientes. Entonces, pues el día de hoy vamos a ver un tema que tiene que ver con documentos, con contratos, donde la persona pues ha adquirido un compromiso y lo ha garantizado ya sea mediante una hipoteca o mediante una garantía prendaria. Y en este caso pues hablamos de la carta total de pago. Cuando se ha cumplido con la obligación o el acreedor considera que pues ya la persona pues lo que le ha pagado es suficiente para darle cumplimiento a la obligación, pues emite un documento, otorga un documento que es la carta total de pago. Acá vamos a analizar ciertos tipos de redacciones. Común, van a encontrar ustedes incluso en la red cartas de bancos, normalmente, donde el banco es el quien otorga la carta total de pago. Acá vamos a analizar una diferente, que no es de un banco, pero vean de dónde parte todo. Acá ustedes ya saben cuál es el inconveniente con esto. Vamos a ponerle un número solo para efectos de llevar el control. Ok, acá ustedes ya saben error, esto no me lo lograron corregir. Muchos seguían insistiendo en Ciudad de Guatemala y según entendieron, me consignaban en la Ciudad de Guatemala, Guatemala, o bien en la Ciudad de Guatemala, departamento de Guatemala. Y no era así, mejor lo hubieran dejado como Ciudad de Guatemala únicamente y en el domicilio me hubieran indicado el departamento donde era la persona, sencillamente, sin más. Pero consignarme Ciudad de Guatemala y después del departamento de Guatemala no solo es antitécnico, sino no es correcto. ¿Por qué? Porque en dado caso, lo correcto hubiese sido municipio y departamento, es decir, en el municipio de, o sea, en el municipio de Guatemala, departamento de Guatemala. O en el municipio y departamento de Guatemala, pues como la forma que estudiamos en dado momento. Pero no mezclar esas situaciones porque realmente se les está olvidando cuál es la división territorial que se tiene en Guatemala, cuál es la estructura que se tiene en Guatemala para el caso de los territorios, para el caso de las jurisdicciones territoriales. Y entonces, pues esto les va a seguir ocasionando inconvenientes si ustedes
no ponen atención en estos presupuestos básicos. Lo demás, pues ustedes ya lo saben. Acá ubito eso. Obviamente, yo les he pedido que eviten el abuso de las mayúsculas. Los que me dirán es que mi coordinador no me dijo por qué me bajaron puntos. Habían algunos, bueno, la mayoría tenían abuso de mayúsculas. Es aquí yo les dije, pero entiendo que no fue problema de que no supieran, sencillamente solo copiaron, les dieron, ustedes no estuvieron en clase y por lo tanto, pues procedieron a copiar y hacerla. Lejos de aquellos prontuarios que no recibí porque tenían diferentes tipos de letras y las personas, si están acá, a las cuales no les recibí el prontuario y que les informé del cambio de los diferentes tipos de letras, pues estarán conscientes, espero yo, que asuman su responsabilidad, que no trabajaron el prontuario solos, sino que dentro de su prontuario hubieron 2, 3, 4, hasta 5 personas. Y está Mercedes acá presente, que les podrá indicar, hicimos la revisión, frente a ellos algunos les demostramos la diferencia de letras. Otra de las situaciones, pretender sorprender al catedrático, eso no es correcto. Por ejemplo, consignar un número de instrumento 25, después 27, después 30, después 35 y después saltarse hasta 40. Se nota la cantidad de hojas, se nota en la redacción y yo reviso. Quizás en algún momento, como dijo alguien, es que otro que también hizo lo mismo sacó más punteo o estaba mal el trabajo y usted no se dio cuenta. Puede ser que se me haya pasado. Pero justamente el de ese compañero que no recibí, no se me pasó. Entonces, para evitar esa mala suerte, como dirían algunos, mejor hacer las cosas bien. Ustedes ya no van a cursar, si ya pues pasaron este semestre, ya no van a cursar un 10º semestre más. Aquí se termina, en este semestre, se termina su estudio como licenciados en ciencias jurídicas y sociales para abogados y notarios. Ya no hay otra carrera. No creo que ustedes quisieran repetirla en otra universidad, pero para el caso, solo una vez en la vida van a tener esto. Y solo una vez en la vida, pues, cuando obtienen el título y cuando se preparan, solo va a ser una vez en su vida. Entonces, mínimo, pues, por lo trascendental que es, deben de ponerle la especial atención porque esto, pues, les va a dar a ustedes más que un título, una opción de vida, de dedicación, de profesión. Bueno, tenemos acá, ya les dije esto, acá tenemos otro pequeño error, se tiene que evitar el abuso de mayúsculas, los datos de la persona, obviamente, el compareciente, ustedes, pues, mejor que yo, ya saben cómo identificarlo. Y acá, esto, en cuanto a las representaciones, es diferente. Vean acá, que hay una representación. Y vamos a analizar este documento a partir de esto. ¿Está bien hecha la representación? Por supuesto. ¿Cuál es la diferencia? Que acá lo que hace es establecerla a través de la ley y acredita esa representación pese a que remarca el artículo y el decreto donde está consignado eso, debe presentar, en el caso del gerente del Instituto Nacional de Bosques, certificación del acta de la Junta Directiva del INAH. Obviamente, donde se le acredita o se le otorga su nombramiento como gerente. Esta es extendida por el secretario de la Junta Directiva del Instituto Nacional de Bosques. 2, la certificación del acta de toma de posesión. No es necesario solamente que muestre la certificación del acta donde se le ha nombrado, sino
donde toma posesión como el cargo de gerente del Instituto Nacional de Bosques. Esos dos documentos son necesarios para acreditar la representación. ¿Le hace falta, licenciado, le hace falta alguno? No tiene validez o no puede realmente otorgar esa carta total de pago, inclusive en un documento. Imaginémonos que fuera un documento donde deba celebrarse un contrato de arrendamiento. Debe acreditar esos dos documentos, debe presentar esos documentos para poder acreditar la representación que ejercita. Y acá vamos a encontrar otra forma. Lo que ya veíamos en el artículo 29, la ley nos obliga pues a dar fe de la representación legal que se necesita y que de conformidad con la ley y a juicio del notario, de nosotros como notarios, esa representación es suficiente para el otorgamiento del presente contrato, lo cual implica que si esa representación no reúne los requisitos legales necesarios, no puede el compareciente o los comparecientes en consonancia comparecer en el presente acto, otorgar ese tipo de documentos. Por lo tanto, si el notario no hiciere, no actuare conforme a ley, es decir, permitiere que esas personas comparecieran en el instrumento sin la debida representación, atrae no solo responsabilidad legal para el notario, sino que el documento no pueda surtir los efectos legales esperados, porque de pronto el calificador se percata que esa representación no es suficiente y pues deja sin efecto el contrato, o más aún, o peor aún, el hecho de que afecte a un tercero de buena fe o a una de las partes. Entonces, eso tienen que tomarlo en consideración. Otra de las situaciones, una posible denuncia, inclusive al Colegio de Abogados, al Tribunal de Honor, porque eso implica que el notario no fue cuidadoso y faltó a uno de los presupuestos legales que le obligaban no solo a dar fe, sino a estar seguro de que esa representación que necesitaba era suficiente y estaba revestida por los requisitos legales de conformidad con la ley para ese acto, para ese contrato. Así de sencillo. Bueno, y acá vemos que incluso hay una denominación diferente en el objeto de este documento. La carta total de pago realmente es sencilla, no lleva mayores presupuestos. Y vemos acá carta de pago total, ya sea carta total de pago o carta de pago total. Cuando el objeto es el mismo, pues no hay ningún problema. Y vemos que en las cláusulas, la primera siempre, como hemos venido viendo, siempre vamos a encontrar los antecedentes. ¿Alguien quiere leer la primera cláusula? Si gusta la leo yo. Listo, te la leo. Manifiesta el ingeniero Ronnie Estuardo Granados Mérida que mediante escritura pública número 150, autorizada en la ciudad de Guatemala, el día 7 de noviembre del año 2003, por el notario Edwin Estuardo Méndez Calel, celebro contrato de compromiso de población forestal con garantía. ¿Perdón? Celebró contrato de compromiso de repoblación forestal con garantía hipotecaria con el señor Gustavo Adolfo Estrada Núñez, quien es el titular de licencia forestal identificada con el número 2400 de fecha 1 de noviembre del 2022, por decirlo, emitida por el director regional 150. Por lo tanto, en la escritura pública de mérito se establecen las condiciones de compromiso como garantía de cumplimiento del mismo se constituyó. Primera hipoteca a favor del Instituto Nacional de Bosques sobre el inmueble propiedad del señor Eric Adolfo Estrada Núñez, inscrito en el Registro General de la Propiedad al número de finca 1508, folio 420 del libro 60.000 de... ahí sí, me perdí.
incluyendo todo cuanto de hecho y por derecho le corresponde. Ok. El D es el departamento, es el de donde es el libro que contiene la finca y el folio de la propiedad. En este caso, ustedes han visto finca 25, folio 25 del libro 100 de Guatemala, o cuando es electrónico, actualmente todos son electrónicos, los nuevos, entonces 45E, 10E. Ya les indiqué que indicar 40F, 40M, eso es incorrecto porque no existe ese libro. La E no está por gusto ahí. La E está puesta o está asignada por el hecho de que es libro electrónico. Eso es lo que significa. La E lo que significa es prácticamente que ese es un libro electrónico. Ok, en la segunda. ¿Quién lee la segunda, por favor? Continúa manifestando el otorgante en la calidad con que actúa que el señor Juan Perico ha cumplido con cada una de las obligaciones devenidas del instrumento público y licencia forestal referida en la cláusula precedente. Y para ello le presento el respectivo finiquito número 10. Presentó El finiquito. Él le presentó el respectivo finiquito número 10 de fecha, ¿sería la fecha de hoy, licenciado? De fecha... No importa, eso es anterior. 7 de noviembre del 2023, extendido por el jefe de monitoreo forestal de la Dirección de Normativa y Fiscalización Forestal del Instituto Nacional de Bosques. En consecuencia, por este acto, le otorga a su favor la presente carta de pago total, advirtiéndole la obligación que tiene de la inscripción del testimonio de esta escritura en el Registro General de la Propiedad, para lo cual, respetuosamente solicito al Registrador General de la Propiedad cancele la primera inscripción hipotecaria antes mencionada que pesa sobre la finca que se identificó anteriormente. Gracias. Entonces, vean, en la segunda, básicamente, está el cumplimiento de la obligación, es decir, de qué forma se cumplió la obligación. Mientras que la primera son los antecedentes, en la segunda vamos a encontrar la forma en que se cumplió la obligación. Cómo se corrobora ese cumplimiento, y ojo, en esa misma, si se están dando cuenta, se hace la solicitud al registrador general de la propiedad para la cancelación de la inscripción hipotecaria. ¿Cómo sabemos si es primera o segunda inscripción hipotecaria? Porque puede haber segunda. Pues sencillamente, en el documento, en una certificación del registro de la propiedad, una consulta electrónica, nosotros podemos identificar ahí si es primera o segunda inscripción hipotecaria. Ok, entonces, para que lo tomen en cuenta, esa solicitud de cancelación la pudieran hacer inclusive ustedes si quisieran respetar un orden en otra cláusula, no precisamente en la segunda. El link yo la quiero hacer ahí porque se mira bonita esa redacción. Discrecionalidad de ustedes, no pugna, pero lo importante es manejar una técnica notarial adecuada para que pues no le rechacen el documento y que sea entendible, obviamente. Como vemos en la tercera, ¿quién la lee? Tercera, por advertencia del infrascrito notario, el compareciente, en calidad con que actúa, manifiesta expresamente que sobre el monto del compromiso que se garantizó con la hipoteca que aquí se cancela, ha sido cumplido a su entera satisfacción. Además que sobre el mismo no pesan gravámenes, anotaciones o limitaciones y que de no ser así, se compromete al saneamiento de ley. Por lo tanto, acepta el contenido íntegro de la escritura pública, como notario doy fe. Ahí estamos. Ahí estamos. Entonces, básicamente la satisfacción del compromiso. Y ahí, recuérdense, acá no están compareciendo dos personas, solo está compareciendo la persona que está otorgando la carta total de pago, es decir, el acreedor o quien lo representa. Por eso van a encontrar y van a ver en la práctica algunas cartas totales de pago donde quien comparece directamente es el acreedor. Ahí no hay representación, pero también van a encontrar
muchas cartas o muchos documentos como carta total de pago, donde quien comparece de representante, ejemplo, bancos, cooperativas, financieras, o en el caso del Instituto Nacional de Bosques también, como este que estamos viendo, y pues quien comparece es un representante, ya sea puede comparecer quien representa a la institución o a través de mandato. Si es a través de mandato, pues deben de verificar que el documento que le pongan a la vista a ustedes como notarios, y se los digo porque por eso es importante esta clase. Alguien me dice, mire, Lick, yo solo voy a ser abogado. Tome en cuenta que judicialmente cuando esté en las audiencias, muchas veces van a llegar con ustedes así, con el juez. Señor juez, aquí está el documento, está el mandato, donde la persona pues queda como garante y ella viene como representante, pues debe calificarlo. Viene el juez y le dice, bueno, ya lo toma nota de ello y se lo da a la otra parte. Le dice, bueno, señor abogado, que usted decide, si no tiene nada en contra de ese documento, pues se acepta. Si ustedes no saben calificar el documento, no desconocen eso, realmente van a afectar a su cliente grandemente. Por eso es importante que ustedes sepan calificar esto. El derecho notarial, el derecho es uno, realmente lo vamos a encontrar en todo. Y ustedes tienen que saber calificar si el documento que les presenta reúne los requisitos legales para ese acto, contrato o no. Si no lo reúne, no pueden celebrar ese acto o contrato. Así de sencillo. Por eso es importante que si alguien me dice, mire, aquí le traigo el mandato. ¿Y qué mandato es? Es un general. La primera pregunta, esa persona que está ante mí, como representante de alguien, esa persona que otorgó el mandato, o esa institución que otorgó el mandato, si fuera el caso, ¿tendrá la capacidad o la facultad legal para otorgar mandatos generales o solo especiales? Y el objeto del mandato, ¿realmente debía otorgarse un mandato general o un mandato especial? Porque el hecho que lo hayan operado en el registro de poderes no quiere decir que tenga validez o que me sirva para el acto y contrato. Yo les he de decir a ustedes que en varios procesos legales yo he pedido que se rechace el documento, no solo porque no está operado en el registro de poderes, sino porque las facultades del documento realmente no reúnen no reúnen las calidades para las cuales puede tener competencia el mandatario. Y entonces, en muchos casos, el mandatario pues se ha sacado de muchas audiencias. ¿Y por qué sucede eso? Porque los notarios muchas veces solo transcriben el documento, no lo calzan, no crean el traje adecuado a la necesidad de las partes. Es importante eso. Como ven, es una carta total de pago, puede ser un contrato de compra-venta, otro documento, pero si ustedes desconocen eso, al final a quienes afectan es a sus clientes. Así de sencillo, y tomen en cuenta que sus clientes los van a ir a buscar y esto puede traer aparejada una sanción para ustedes y también, pues, obviamente, una denuncia en el Tribunal de Honor. Y vemos el cierre de esta escritura. Obviamente vemos nuevamente lo que hemos nosotros consignado, la advertencia a los otorgantes de las obligaciones y derechos que trae aparejado este contrato, este documento, de presentar obviamente el testimonio al registro respectivo, por ser hipoteca, registro general de la propiedad, y acá establece la dirección regional, subdirección o dirección subregional Instituto Nacional de Bosques correspondientes. Aquí establece otra obligación de acuerdo a la ley, y obviamente que se tienen a la vista los documentos relacionados en el instrumento, que son, esta es otra forma de redacción, pueden ser documentos de identificación, las certificaciones donde se acredita la representación, si es, pues, en caso de una compraventa, ustedes ya saben, el testimonio de la escritura pública o la certificación completa del registro general de la propiedad. Posteriormente, pues, con esto
cerramos nuestro instrumento público y obviamente yo soy del hecho de quitar esto con el notario autorizante. No hace falta, el notario una vez firman los comparecientes está obligado a firmar sí o sí. Licenciado, ¿qué pasa si el cliente no me ha pagado? ¿No le autorizo el instrumento? No, el notario está obligado a autorizarlo. Una vez firman los comparecientes, el notario sí o sí está obligado a autorizarlo. Licenciado, fíjese que ya firmaron, pero yo voy a cancelar ese instrumento público. No lo puede cancelar. Una vez autorizado el instrumento, perdón, una vez firmado los comparecientes, solo puede autorizar el notario, no puede cancelar. Y se los digo porque ha sucedido en la práctica notarial que muchos colegas, no, el cliente no les pagó, tuvieron un enojo o algo, o se les ocurrió prestar el protocolo que tenían a su cargo, alguien más lo utilizaba. Y ellos vinieron y dijeron, mira, esto no te lo autoricé, o no me pagaste. Ya está la firma de los comparecientes, viene y cancela el instrumento. La responsabilidad es para el notario. Eso tienen que tomarlo en cuenta. Esto deviene de la carta total de pago. Como les digo, es algo sencillo, no lleva mayor complejidad. La ventaja con ustedes que luego de ya ver la redacción ya es más fácil la compresión, entonces ya podemos repasar sin mayor inconveniente, pienso yo. Creo que este inconveniente lo tuvieron los que no asistieron a clase desde el inicio. Yo espero que con ustedes ahorita sea más práctico. Si hay alguna duda sobre este tema, por favor, me lo indican. ¿Todo claro? Todo claro. Diana. Buenas noches, Lic. Sí, cobra tanto importancia esta carta total de pago, Lic, ya para que no esté afecto el bien inmueble en lo que concierne a la hipoteca. Si dado caso el notario no la realizara según el requiriente en este caso, ¿en qué podría afectar el bien inmueble al requiriente? No se levanta la garantía hipotecaria, no se cancela la inscripción hipotecaria. Puede ser el mayor problema. Pues indudablemente al no cancelarse la inscripción hipotecaria, la finca sigue grabada con hipoteca. Si quisiera vender en la venta, pues si fuera un acreedor bancario, en este caso, si fuera un banco el acreedor hipotecario, pues deben tomar en cuenta que no, en una escritura, si se quisiera hacer la compra-venta, debe solicitarse la autorización del banco para que aceptara al nuevo comprador, así de sencillo. Pero normalmente eso, como les digo, si fuera así, sería un riesgo para quien quiere vender y quien quiere comprar no compraría en esas condiciones, en la mayoría de los casos. Muy bien. Y Domingo. realza las notas descritas donde no pesa gravámenes, limitaciones y lo demás. Sería, ¿verdad? Por supuesto, si no hay más, eso lo tiene que dejar expuesto ahí en el documento. Ajá. Pero aunque no lo lleve, porque realmente aunque no lo lleve, ahí lo que está diciendo es que no tienen más. Pero la carta total de pago, el objeto finiquito, es... ¿Dale? Podría decirse no, así. No. El finiquito es diferente. El finiquito es el cumplimiento del compromiso, se le da. La carta total de pago sigue más que todo como documento liberatorio o para cancelar la inscripción hipotecaria. Ese es el objeto, la cancelación de la inscripción hipotecaria. Entonces, mientras que el finiquito lo otorga el acreedor sin necesidad del notario, en la carta total de pago no, en la carta total de pago sí interviene el notario autorizando el documento. Analiza obviamente los documentos que se le presentan y procede a autorizar, obviamente de acuerdo a la voluntad del acreedor, la carta total de pago para que se cancele la inscripción donde se garantiza la obligación. Muy bien, gracias, Lic. Bueno, Domingo.
Buenas noches, Lick. Buenas noches, compañeros. En esta Bueno, parte de los alcaldes, la constancia sería el nombramiento que les da el Tribunal Supremo Electoral y el acta de toma de posesión del alcalde, licenciado. exactamente, exactamente, así es. Dependiendo del documento, si fuera el notario, deben de tomar en cuenta que en muchos casos el alcalde no es el facultado para suscribir ciertos tipos de documentos, sino él es el consejo municipal quien tiene ya, quien designa a alguien para el efecto. En algunos casos yo he visto mandatos donde el consejo pues establece ciertos mandatarios para la comparecencia de ciertos actos jurisdiccionales, y en otros casos pues también se ha visto a los síndicos, pero de una u de otra forma deben de tomar en cuenta eso. Si fuera el alcalde tal como pregunta Domingo, obviamente el acta del Tribunal Supremo Electoral y el acta de toma de posesión. Eso es lo que tienen que tomar en cuenta. Gracias, Lick. Bueno, ¿alguien más? Bueno, Buenas noches, vean, licenciado. sí, buenas noches. Una consulta, en esta carta no es posible o no se hace necesaria la anotación preventiva. Gracias. Si quieren hacerlo, lo pueden hacer. Lo pueden hacer. La anotación preventiva, obviamente, para resguardar los derechos de las partes. Le digo yo, lo pueden hacer porque esto ya queda a discrecionalidad de si su cliente se los pide o si ustedes se lo recomiendan, obviamente. ¿Por qué? Porque el hecho de que no se opere la carta total de pago no le significa, pues, de manera aparente, alguna desventaja para su cliente, porque lo único es que la inscripción hipotecaria, pues, va a seguir vigente, va a estar ahí. Y aunque no se opere, no crean que él va a desaparecer de momento esa inscripción hipotecaria, al contrario, va a seguir vigente. Entonces, por esa razón, es que en ese caso no se consideró la solicitud de anotación preventiva. Gracias. ¿Sí? ¿Alguien más? Vean, aprovechando el día de hoy, precisamente me enteré yo de una noticia sobre alguien que conozco, que celebró una boda y actualmente pues están solicitando la nulidad del matrimonio porque quien la celebró no fue el notario, sino fue un alumno de derecho. Y vean lo curioso del caso. Yo he visto a muchas personas que no son notarios, el estar en las celebraciones de boda, lo complicado que esas celebraciones, pues actualmente casi todo es grabado, los celulares tienen la capacidad para eso, todo el evento grabado y todo lo demás. Y quien celebra la boda no es el notario, sino es pues alguien ajeno que solo le pide favor a X notario para que le autorice el instrumento y posteriormente pues él se encargue, ya sea el procurador o alguien más, y él se encargue de dar los avisos y todo, llevarlos al Registro Nacional de las Personas. Deben tomar en cuenta algo, el primer punto. En Guatemala no está autorizado que el notario pueda delegarle a un tercero la fe pública, es decir, que un tercero pueda realizar estos eventos, incluso los contratos. Me decía una colega de Zacatepeques en alguna ocasión y de manera así tranquila, cuando yo le indiqué que mis clientes no la conocían y que ese documento tenía vicios, porque ella jamás estuvo presente, y yo le preguntaba, mire, licenciada, ¿y usted dónde estaba? Es que yo tenía que hacer, pero no se preocupe que unos colegas, ella firmó frente a unos colegas y ellos tienen también fe pública. Perfecto, fe pública, en el protocolo que ellos tenían a su cargo, pero el problema es que ellos estaban presentes con el protocolo que había sido asignado a ella, no a ellos. No fueron ellos, obviamente, los que iban no eran ellos los que iban a autorizar ese instrumento.
Se llevó un proceso legal, se presentó al Ministerio Público y ya cuando eso estaba en el Ministerio Público, le salió más caro al otro otorgante y obviamente con el riesgo de que a esta licenciada se le pudiera denunciar en el Tribunal de Honor. Aparte de los riesgos que implicaba legalmente el hecho de que ese documento no tuviera validez. En el caso de esta noticia del día de hoy, pues realmente se los cuento yo, no por asustarlos, pero para que realmente le pongan atención a esto. No para que no se tome fotos. Díganme ustedes qué boda o qué pareja hoy no va a querer tomar fotografías, no, incluso videos. Todos tienen teléfono, hasta los niños. Y después, quien realmente autorizó el matrimonio aparentemente en documentos fue otra persona. Les pregunto, ¿por qué esta pareja adquirió bienes ya dentro del matrimonio, aparentemente? Pero no estuvo presente el notario en la autorización de la boda. Y lo que se está solicitando es la nulidad del matrimonio precisamente por eso. ¿Qué sucede si al final se declara la insubsistencia, del matrimonio y en ese tiempo que estuvieron casados, pues ya se adquirieron bienes? ¿Qué pasa con esos bienes? Fue comunidad de gananciales, ¿qué pasa con esos bienes? Eso de llegar a una boda, pues ustedes sabrán, la conciencia y la ética profesional les debe dictar a ustedes si lo que hacen pues es correcto. Por compadrazgos, por amistades, no, yo le voy a hacer el favor, yo voy a ir sin el acompañamiento de un notario es delicado. Porque si es por aprendizaje es mejor que esté el notario a la par o la notaria, apoyándoles. Y aunque sea, invítenle al almuerzo, pues, para que los apoye. Pero tomen en consideración que la ausencia del notario puede traer aparejadas consecuencias legales para sus clientes, que quizás en ese momento pueden estar enamorados, pero como ustedes no los conocen a ciencia cierta, ustedes no saben si en el futuro uno de ellos va a querer aprovecharse de esa ausencia notarial. 2. En cierta ocasión se llevó un proceso legal donde estaba implicada una tercera persona que resultó ser pues un trabajador de una notaría. Se firmó el documento, pero al parecer habían inconvenientes con las firmas. Alguien más había firmado a nombre del otro, el otro por teléfono le ha dicho, sí, firma, no te preocupes. Yo digo que es mi firma. Sin embargo, ya en el proceso legal, esta persona dijo que no era su firma. Y eran amigos. Y es más, dijo que quien había estado en ese momento no había sido el notario. Y quien había hecho la firma del notario era otra persona. Y delató a esta tercera persona. Y por si fuera poco, en el instrumento público, las firmas de los comparecientes, la primera firma del comprador, el lapicero negro más fuerte, la firma del vendedor, lapicero, las dos firmas, uno el lapicero más fuerte y el otro lapicero más como de punta fina. Y para acabar de rematar, la firma del notario autorizante con lapicero azul. Obviamente queda a pensar que ese documento fue firmado en diferentes momentos. Las personas no estaban posiblemente presentes frente al notario. No hubo unidad del acto. Se los dejo en el tintero para que le pongan atención porque la responsabilidad notarial no es un juguete, no es un juego. Los asuntos
que realiza el notario, la actuación del notario es muy delicada. Visualícenlo de esta forma. Véanlo como el médico que se prepara para la operación más importante de su vida, donde va a tener que abrir al familiar más querido, poder operarlo, porque de eso depende la vida de su familiar. Cual si fuera poco, tener los conocimientos mínimos sería irrisorio cuando de salvar la vida de su familiar se trata. Por lo tanto, su preparación debe ser exhaustiva, porque si hay una sola falla, una sola grieta de desconocimiento, la responsabilidad que eso implica significa la vida de sus clientes, significa la vida de su familiar. Recuérdense que el mejor calce de la profesión que ustedes pueden tener son ustedes mismos. Ustedes hablan con sus actos, con sus hechos. De nada sirve un título en una profesión, muchos reconocimientos, si sus actos, si sus hechos no transmiten el conocimiento que ustedes dicen tener, la preparación que ustedes dicen tener. Y al final nos convertimos en un mal social, porque el notario y el abogado, cuando no manejan su profesión como debe ser, cuando no están revestidos de capacidad, lo único que hacen es engrosar el número de notarios, de abogados, que únicamente van a perjudicar a la sociedad y se convierten en un mal social donde todas las personas lo van a necesitar, pero ellos únicamente se van a aprovechar de la profesión. Entonces, jóvenes, prepárense, porque vean, van afuera y más que una necesidad se requieren personas capaces, responsables, veraces y una capacidad que no solo debe ser de ejercicio ni de tener el título, sino que ustedes realmente se conviertan en personas, en profesionales conscientes de lo que están haciendo. Y ya le dice, licenciado, pero es que en la actualidad todos, incluso muchos compañeros van, y yo los he visto celebrando matrimonios. La primera, cuando ustedes se gradúen, lejos de pensar, es que me está quitando trabajo, lejos de pensar eso, piensen en la responsabilidad, en la carga que va a tener ese notario que va a autorizar ese matrimonio. Porque indudablemente nosotros cuando nos graduamos y cuando ya estamos habilitados para el ejercicio de la profesión, vamos a tener un pie fuera del cementerio y el otro adentro, un pie fuera de la cárcel y el otro adentro. Y cada uno decide el día de mañana dónde quiere estar. Entonces, jóvenes, la mejor virtud que ustedes pueden tener es la dedicación, la preparación a lo que ustedes hacen. ¿Dudas sobre la clase el día de hoy? Licenciado, disculpe la pregunta. Entonces, ¿no es apropiado, las firmas con diferente lapicero ni color en el caso de notariado? Pregunto, porque cuando trabajaba en el área administrativa, normalmente uno está relacionado con proveedores, clientes, ¿verdad? Y en algunas ocasiones uno está recibiendo materia prima y van, por decir, de 2 a 3, incluso 4 firmas, porque todos los papeleos que se hacen. Pero pongámosle, yo cargo mi lapicero y como yo soy el que estoy recibiendo, ya firmé.
pero viene gerencia, que es el que lo autoriza para que se realice el pago, y como a veces ya a los gerentes pues se les sube un poquito el mosh, tienen su propio lapicero y pum, lo sacan y firman, punta fina. Y viene, pongámosle, que el proveedor, que es el que está recibiendo ya todo, de que sí quedemos conformes, y carga su lapicero. Se dio más que todo en pandemia, entonces prácticamente a veces van dos colores y las puntas de los lapiceros no son iguales. Entonces, en el caso de lo que sería notariado, no es apropiado utilizar ni diferentes lapiceros, ni diferentes colores, ¿así es? Yo lo vería para todo, para todo. Yo estuve, miren, tentado a no recibir los prontuarios que me presentaron con lapicero este que desaparece. Yo diría para todo, y más que eso, de cargar ustedes su propio lapicero, uno que no desaparezca. Porque, ¿qué sucede si ustedes firman y de pronto ese documento que se firmó, luego borran esa firma y alguien más lo hace? O el contenido lo hacen con un lapicero que desaparece y después lo borran. Yo pensaría que por seguridad, recuerden, el notario es garante de la seguridad y la certeza jurídica de sus clientes. Entonces yo pensaría que por seguridad y certeza lleven su propio lapicero y no dejen que las personas firmen con otro lapicero. Si en dado caso se les acaba, saquen otro lapicero. Yo tengo cajas de lapiceros, saco otro lapicero, pero no me quedo sin un lapicero propio para que firmen, porque yo no sé si me van a firmar. Imagínense una compraventa y el vendedor me firma con un lapicero de esos que desaparece. Después, ¿cómo voy a demostrar yo que él sí firmó? Pude haberme cuidado de todo, pero si no está la firma, haz que la huella, sí, pero ¿y si en documentos donde no se consigna la huella? Pues yo lo pensaría con todo, no solo para eso. Por eso les dije a ustedes, estuve tentado de no recibir esos prontuarios. Se las pasé por esta ocasión tomando en consideración que quizás no sabían y se esforzaron. Pero no fue correcto que hayan utilizado ese tipo de lapiceros, porque si cometían un error, para eso podían salvarlo al final del documento. ¿Estamos ahí? Gracias, Lick. Perfecto. Entonces, nos quedamos el día de hoy acá. Sí, Leslie. Lick, buenas noches. ¿Será que me regalas 5 minutos de su tiempo ahorita que finaliza la clase? ¿Sobre qué tema? Acerca de la nota que tuve ya nota final, ¿verdad? Para llegar a zona mínima. ¿Pero usted necesita revisión o qué? No, fíjese, Lick, que yo no necesito revisión, sino que yo fui la persona que le habló la vez pasada referente a que usted nos podía ayudar dejándonos un trabajo adicional para poder llegar a zona mínima. Y ahorita que yo, la verdad, pues no llegué a zona mínima, entonces por eso quería hablar con usted. Sí, pero ese tema todavía no lo vamos a tocar. Yo les agradezco a ustedes. En algún momento vamos a ver eso, pero déjenme pensarlo, porque realmente les di varias oportunidades, inclusive todavía les dejé un resumen que muchos no hicieron, un resumen donde les di 3 puntos más. Sí, fíjese que justamente por eso le estaba diciendo, ¿verdad, Lick? Porque fíjese que yo, la verdad, yo sé que usted no está para saberlo, pues, pero yo me esforcé un montón en mi prontuario, ¿verdad? No se imagina todo lo que tuve que pasar, incluso en mi trabajo hasta me sancionaron. Entonces, o sea, yo sí me esforcé un montón y yo he estado presente en todas sus clases. Y ahorita con el resumen, igual yo misma le hablé porque yo tengo necesidad de eso, ¿verdad? Entonces, o sea, mi pena déjenme ver todavía, pero desde ya les digo que si son muchos puntos, está difícil que lo considere. Para los que entregaron 40 instrumentos, inclusive yo les apoyé con unos puntos.
Pero déjeme considerarlo, sin embargo no puedo el día de hoy, porque si no se me va a alargar esto y después se van a molestar. Y mejor déjenme pensar en alguna forma para que ustedes quizás de alguna forma, de alguna manera, puedan tener algún tipo de equivalencia con los conocimientos que le hacen falta. Porque si no llegaron a zona mínima, eso me da a pensar de que no pusieron atención en la clase o hubieron inconvenientes en su aprendizaje o no sé qué pasó. Y necesito yo por lo menos estar tranquilo de que tienen los conocimientos básicos, no les estoy pidiendo más. Entonces déjenme pensar en alguna forma. Mercedes, a ver, me recuerda mañana, por favor. Vamos a discutir alguna manera para poder ver cómo logramos un tipo de equivalencia, para que ustedes puedan solventar esto y de alguna manera, pues, poder apoyarles hoy, pero en este momento sí no. Oscar Pablo y Arnoldo Chu. Sí, buenas noches. Yo, al igual que la compañera licenciado, la verdad que todos tenemos nuestras razones y pues no pues, ponernos a contar aquí todo lo que hemos pasado para estar hasta acá, pues sería complicado. Sin embargo, en mi caso yo no le llegué a zona también, yo tengo 30 puntos, básicamente a mí un punto me hace falta. Y yo pues pedirle revisión de examen, yo considero que de mi parte sí, no porque considero que es la nota que saqué, ¿verdad? Entonces yo básicamente igual apelar, ¿va? Si nos pudiera ayudar ahí con un trabajo adicional. En mi caso yo solo quiero llegar a zona mínima para poder llevarla en escuela. Hizo el trabajo del resumen de la conferencia. Sí, lo hice el IC, hice también el prontuario, solo que yo sí por temas de trabajo solo pude hacer 30 instrumentos, ya no me dio tiempo a hacer más. ¿Y cuánto sacó en el prontuario? Pues en el prontuario no me puso nota en la primera hoja en la carátula del trabajo, pero me dijo la coordinadora de que había sacado 6. Eso quiere decir de que no lo trabajó como corresponde, Oscar. Ahí puedo revisar yo y no lo trabajó como corresponde. Para 6 puntos quiere decir que tuvo muchas falencias. Y solo me deja pensar de que o no estuvo atento a las clases o sencillamente no estuvo siguiendo los lineamientos de las clases. Entonces, pero bueno, ya es cuestión aparte. Arnoldo. Buenas noches, licenciado. Disculpe, bueno, básicamente sería igual de lo que estaban hablando los compañeros. En este caso, pues quería ver si existe alguna posibilidad, porque en realidad, pues, nos hemos esforzado, hemos estado en su... Ya pues, Arnoldo, los que me van a hablar, si es por ese tema, vuelvo y repito, en este momento les voy a pedir por favor que no toquemos ese tema, porque para eso yo tengo que considerar quizás alguna manera o alguna forma de poder lograr un tipo de equivalencia donde ustedes adquieran esos conocimientos. Pero en este momento todavía no lo he hecho, y pues no es el momento. Si quieren voy a agendar una reunión para todos ustedes y ya discutimos este tema y vemos si hay alguna salida para poderles apoyar. Bueno, muchas gracias, licenciado. Bueno, entonces, así que vamos, jóvenes, les deseo una feliz noche a cada uno. Nos estamos viendo el próximo día de clases. Chao, buenas noches. Feliz noche.